Bueno, amada iglesia, hoy vamos a continuar con la serie sobre los proverbios de cómo vivir sabiamente. Eso es lo que hemos estado enseñando y hoy el tema de hoy es el tema número 5, escucha mi consejo, parte 2. Hermanos, estudiando el libro de Proverbios, llegué al capítulo 3 de Proverbios. Y cuando llegué al capítulo 3 de Proverbios, hermanos, tuve que frenarme y por eso voy a dar 3 enseñanzas de este capítulo 3. Hermanos, porque ahí hay consejos que Salomón nos da por medio, o Dios nos da más bien por medio de Salomón, que es lo que Dios usa para hablarnos a nosotros. Y hermanos, de ahí sale este sermón de escucha mi consejo, porque Salomón empieza diciendo en el capítulo 3 de Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley, como diciendo, escucha esto que yo te voy a decir, y ahí fue donde empezamos la semana pasada. En el capítulo 3, como dije, encontramos una serie de consejos que van desde el verso 1 hasta el verso 12, que no podemos pasar por alto, en donde cada uno de estos consejos tiene como consecuencia, esto es interesante, una bendición para aquellos que atienden este consejo. Hay una bendición, por lo cual el título de este mensaje, escucha mi consejo. Escuchemos el consejo de Dios en su palabra y hoy vamos a ver Proverbios 3 del verso 5 al verso 8. Proverbios capítulo 3 del verso 5 al verso 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Y dice así la palabra, el verso 5 al verso 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, qué gran consejo nos da Salomón en este pasaje que viene de parte de Dios para la iglesia hoy, para cada uno de nosotros. Como dije, aquí viene la parte del consejo y viene la parte de la bendición y vamos a empezar a hablar del consejo que Dios nos da, en este caso por medio de Salomón, y el primero está en el verso 5 y lo primero que Salomón nos dice es, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa palabra fíate, en el hebreo la palabra es bataj. Y esta palabra bataj significa estar confiado, confiar o confianza. Eso significa fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, lo que Salomón nos está diciendo es, en este caso, debes de estar confiado, debes de confiar en Dios de todo tu corazón. Eso es lo que Salomón aconseja acá. Ahora, si hay algo que un creyente debe de tener, hermanos, es confianza en Dios. Si hay algo que un cristiano debe de tener es confianza en Dios, ya que Dios está en control de todas las cosas porque Él es soberano. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que nosotros empezamos a depositar es nuestra confianza en Dios, primeramente para la salvación. Ahora cantábamos y decíamos que Él es nuestro Rey eterno y Él es nuestro Salvador. En lo primero que un cristiano debe tener su confianza de todo su corazón es en la salvación que Cristo promete a aquellos que creen en Él. Aquellos que han confiado en Él, aquellos que han creído, que se han arrepentido de su pecado y han venido en fe a la cruz de Cristo, hermanos, debe de aprender a confiar en esa salvación que Dios nos ha dado, nos ha provisto. Pero no solamente en la salvación que Dios nos ha provisto, hermanos, sino que también debemos de aprender a confiar con todo nuestro corazón en todas las áreas de mi vida, en todo lo que yo hago, en lo que yo emprenda en mi vida, de que Dios está conmigo y yo voy a confiar en Él. ¿Cuál es tu confianza en Dios, iglesia, hoy?
¿Estás realmente confiando en ese Dios que es soberano y que tiene control de todas las cosas? Hermanos, porque si usted no entiende que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas, muy difícil podrás tener confianza en Dios. Muy difícilmente. Si usted no entiende que realmente Dios es soberano, que Él gobierna, que Él está en control de todas las cosas, como lo dice Daniel capítulo 4, verso 17. Vamos a ir a Daniel, es uno de los profetas mayores. Recuerden la historia de Nabucodonosor, un rey que él creyó que él gobernaba la tierra porque el imperio babilónico llegó a ser uno de los imperios más grandes que existió. Pero Dios en un momento lo humilla al rey Nabucodonosor, y recuerden cómo Él lo hace, ir a pastar como los animales, a que su pelo fueran como plumas, a comer pasto y estar bajo la lluvia día y noche. Pero vea lo que dice este hombre en Daniel capítulo 4 verso 17, que el que habla es el profeta Daniel hablándole a Nabucodonosor. Y dice así: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Oigan esto: para que conozcan los vivientes, o sea, que conozca todo ser vivo, los vivientes, que el Altísimo, o sea, nuestro Dios, gobierna el reino de los hombres. Sobre él, al más bajo, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel estaba hablando a este rey y le estaba diciendo, para que todos los vivientes entiendan que el Señor, que Dios es soberano y Él gobierna sobre todos los reinos de los hombres. Dios gobierna, hermanos, sobre todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Y déjeme decirle, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Dios está en control de todas las cosas. Nuestra confianza debe estar en el Señor siempre. Veamos lo que veamos, pase lo que pase. Hermanos, la confianza del cristiano debe estar en Dios. Y eso es lo que aconseja Salomón. Ahora vea lo que nos dice la palabra en relación a la confianza en Él. Vamos a ir al Salmo 27. Salmos capítulo 20, versículo 7. Salmos está a la mitad de su Biblia. Antes de Proverbios, si usted lo tenía dividido ahí, a la par está Salmos, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra en el Salmo 27, y es interesante porque aquí está orando David, y David está haciendo esta oración antes de él ir a una batalla, a una pelea, a una lucha, y vea lo que él dice en esta oración que él hace en este salmo. Y él dice en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos. David iba a ir a la guerra a pelear, y él dice, aquellos están confiando en carros y en caballos. Recuerden que la forma de pelear ellos eran montados en caballos y en carros, donde ellos iban a la batalla. Mas dice David, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Al él decir eso ellos confían en carros, ellos confían en caballos, pero nosotros tenemos memoria de nuestro Dios, vamos a confiar en nuestro Dios, vamos a tener en Él nuestra confianza de que Él está con nosotros. Eso era lo que David estaba diciendo en este salmo antes de ir a la batalla. En el Salmo 40, versículo 4, también nos muestra otra realidad de la confianza en nuestro Dios. Salmo 44 dice la palabra bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es dichoso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Oigan, iglesia. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza.
Hermanos, ¿y quién es aquel que ha puesto en el Señor su confianza, sino aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador de su vida? Si usted no confía en el Señor, déjeme decirle que tal vez no le ha entregado realmente su vida a Cristo. Y yo le invito hoy a que usted le entregue su vida a Cristo y pueda confiar en Él como Señor y Salvador de su vida, para que usted entienda que su vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Pero eso lo entendemos aquellos que realmente nos hemos arrepentido de nuestro pecado y nos hemos vuelto en fe al Señor Jesucristo para poder confiar en Él. Cuando hablamos de confiar en Él, hermanos, realmente es una seguridad, es una confianza. Usted tiene que tener bien claro qué es eso. Es una seguridad, es una confianza. Es seguridad de lo que Él es en mi vida, de lo que Dios representa en mi vida. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, yo confío en Él y sé que mi vida está en las manos de Él. Nuestra vida está en las manos de Él. Vea lo que dice San Juan, capítulo 16, verso 33. San Juan 16, 33. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y oigan esto, Él estaba hablando de cómo Él iba venido a este mundo, iba al Padre, y ahora dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas, vamos a tener circunstancias. Pero Él dice, en el verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estaba diciendo que aunque tengamos problemas, hermanos, debemos de confiar en el Señor. Debemos de tener una confianza realmente en nuestro Dios. Ahora, ahí viene la gran pregunta, hermano, es: ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿En dónde está tu confianza? En medio de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, o no sé cuál es la circunstancia de tu vida, tu problema, tu circunstancia que estás viviendo. La pregunta es: ¿en dónde está tu confianza? Porque recuerde que el consejo es: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y es de todo tu corazón, iglesia. ¿Dónde está tu confianza? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás confiando realmente de que tu vida está en las manos de Dios? Pase lo que pasa y venga lo que venga. Ahora les voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos han leído igual la historia de Daniel o el libro de Daniel, donde en un momento a los amigos de Daniel los iban a tirar a las llamas, al horno de fuego, y eso por mandato del rey. Los amigos de Daniel le dijeron al rey en ese momento: nosotros confiamos en Dios y no importa que nos tires ahí, si morimos o no morimos, porque sabemos que Dios puede librarnos de las llamas, pero nuestra confianza va a seguir siendo en Dios. Ellos sabían que podían morir ahí en aquellas llamas, pero su confianza estaba en Dios. Iglesia, ¿dónde está su confianza? Luego de Salomón decir que debes de fiarte de todo tu corazón en el Señor, luego Él dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Esto es lo contrario de la confianza en Dios. Es confiar en nosotros mismos. No te apoyes en tu propia prudencia. Es confiar en nosotros mismos, es confiar en mi fuerza, es confiar en mi capacidad y mi habilidad para hacer las cosas. Algo que es muy normal en el ser humano, confiar en sí mismo.
Si hay un problema que tenemos los seres humanos, hermanos, es que confiamos en nosotros mismos. Nosotros no confiamos en nadie más que en nosotros mismos. Y esa es una realidad, esa es una verdad. Nuestra confianza generalmente está en nosotros mismos y no en Dios. Y digo que eso es un problema de todo ser humano. Ahora la iglesia, el consejo es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en ti mismo. No confíes ni en ti mismo en lo que vayas a hacer. Vea lo que dice Jeremías capítulo 17 del 5 al 7. Pero yo quiero leerla en Nueva Traducción Viviente. Jeremías 17 del 5 al 7. Pero yo quiero leérsela, hermanos, en Nueva Traducción Viviente, y dice así: esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Oigan esto. Otra vez: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Verso 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Wow. Hermanos, si la palabra es bien fuerte en ese verso 5, porque es: maldito el varón que confía en el hombre, dice la Reina Valera 60, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es maldito el hombre que confía en otro hombre y aún pone carne por su brazo, es y confía en sí mismo. Hermanos, voy a decirle esto de todo mi corazón. ¿Cuántas personas, y tal vez usted era uno de ellos, cuántas personas hoy en día creen que se van a salvar porque hacen algo bueno de vez en cuando a una persona? Porque hacen buenas obras. Porque le dan un diario a alguien que no tiene. Porque ayudaron a alguien que no tenía que comer. No sé, porque le dieron a un indigente. ¿Cuántas personas hoy están creyendo, hermanos, que se van a salvar porque van a una iglesia? Llámese católica, llámese evangélica, llámese como se llame. Hay gente que cree que porque está en una iglesia se va a salvar. Eso es apoyarse en su propia prudencia. Su confianza está en sí mismo. Nuestra confianza, aquellos que realmente hemos creído en el Señor, sabemos que nuestra salvación está, nuestra confianza está en Cristo, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, no en nosotros mismos. No creas que te salvas por venir a la iglesia y por leer la Biblia de vez en cuando, o por congregarte de vez en cuando, o porque en la noche, antes de dormirte, le dices al Señor: gracias por este día. No creas que te vas a salvar por eso. Eso es poner tu confianza en ti mismo. Nuestra salvación depende de Cristo. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Ahora, no se alegre, porque muchos se alegran, entonces dice: ¿de verdad? Entonces no tengo que venir a la iglesia, no tengo que leer la palabra, no tengo que orar. No, yo no estoy diciendo eso. Venimos a la iglesia, nos congregamos regularmente, leemos la palabra regularmente, oramos regularmente, por no decir diariamente, porque nuestra confianza está en el Señor Jesús que me ha salvado. Por eso, como mi confianza está en Él, es que yo le busco, yo le honro, yo le amo. Él es todo para mí.
para congregarme, para orar, para leer la palabra. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Él que me ha salvado. Esa es la diferencia. Que muchos parecen no entenderla, y mucho menos por dar dinero, como hoy muchos también creen. En eso no está la salvación. No te apoyes en tu propia prudencia. Y entonces la pregunta es ahora, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en usted mismo o está confiando realmente en Jesús, en el Señor? ¿En quién estás confiando? ¿Dónde está tu confianza? No te apoyes en tu propia prudencia. Yo he escuchado gente decir que dicen ser cristianos, y eso es apoyarse en su propia prudencia. Ah, no, es que ¿para qué ir tanto a la iglesia? No, yo voy de vez en cuando. He escuchado a otros decir, y dicen ser cristianos, es que no hay que leer mucho la Biblia porque se vuelve loco uno. Hermanos, la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas personas hoy, en este tiempo de pandemia, no volvieron a congregarse y están confiando en sí mismos, en su propia prudencia? Es increíble. Luego Salomón de decir de que debemos de confiar o fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, también aconseja, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce al Señor en todo lo que hagas. Eso significa que pongas a Dios en primer lugar en todas las cosas que vas a hacer en tu vida. Puede ser en oración. Que pongas todas las cosas que vas a hacer en tu vida delante de Dios, sean grandes o pequeñas. Porque, ojo, iglesia, recuerda esto. Dios bendice sus planes, no los nuestros. Dios bendice sus planes, no los nuestros. Hay quienes llegan e inventan que van a hacer algo, un negocio, o van a ir de viaje. Y cuando van a hacer ya el negocio, entonces, Señor, bendice el negocio que voy a hacer. Bendice, Señor, porque hoy voy para la playa. Y nunca tan siquiera oraron antes para ver si era de Dios montar el negocio o ir a la playa. ¿Y por qué me pone, pastor, ir a la playa? Yo no sé usted, pero nosotros, por lo menos en mi casa, cuando tenemos un viaje, oramos antes de ir a algún lado. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de poner todas las cosas delante de Dios de lo que vayamos a hacer. Porque si no, la pregunta que yo te hago es, entonces, ¿en cuál Dios estás confiando? Y en cuál Dios, o cuál es el Dios que tú crees. ¿Para qué quieres a Dios? ¿No es Él nuestro Señor soberano y el que gobierna nuestra vida y es el que determina lo que yo hago, si es bueno o es malo? Es ese Dios que hemos creído. Él bendice sus planes, no los nuestros. Apréndase eso, por eso debemos de buscarle en oración y pedirle su dirección. Y Él reconócelo en todos tus caminos, en lo que vayas a hacer. O simplemente dices, voy a hacer como hace el mundo. Yo voy a hacer, yo voy a ir. Vea lo que dice la palabra con relación a esto. Salmos 37:5. Salmo 37:5. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero ¿qué es lo primero que dice el salmista?
Encomienda a Jehová tu camino. Pon tu camino delante de Dios. Hermanos, antes los abuelos usaban una expresión cuando querían hacer algo, cuando iban a hacer algo, y la expresión es que vamos a ir, vamos a hacer, si Dios quiere, por lo menos decían. Yo no sé si se acuerdan. Si Dios quiere. Hermanos, hoy ya no existe tan siquiera si Dios quiere. Hoy es nada más, no, yo voy a ir, yo voy a hacer. Eso es egocentrismo, es confiar en sí mismo. Encomienda a Jehová tu camino, y ahora que lo has puesto delante de Él, confía en Él para que Él haga. Ahora, cuando dice y Él hará, no significa que todo lo que yo ponga delante de Dios, el camino que yo le estoy poniendo, Dios me diga, sí, vas a ir. La Biblia enseña en un momento cuando Pablo quería ir a una región a predicar y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y él iba a ir a predicar. Eso está en el libro de los Hechos. No sé si usted ha leído el libro de los Hechos. Cuando Pablo dice que él quería ir a un lugar y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió, no le permitió ir a predicar la palabra a ese lugar, hasta que tiene un sueño y Dios le envía a Macedonia. Es allá donde yo quiero que vayas a predicar, Pablo. No es donde tú quieres ir, es donde yo te quiero llevar a predicar. Ahí tengo pueblo preparado, ahí tengo gente que va a escuchar el mensaje. Pero es allá, no es ahí donde tú quieres. Pregunto, ¿Pablo no estaba buscando hacer la voluntad de Dios? ¿No es buscar la voluntad de Dios predicar su palabra? Pero Dios le dijo, no es ahí, es allá. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos. De lo que vas a hacer. Santiago capítulo 4 del 13 al 17, hermano, yo quiero que cuando usted encuentre este pasaje, yo no quiero que usted me diga amén, yo quiero que usted me diga, cuando usted lo encuentra, dígame ay, 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 con este pasaje. Santiago capítulo 4 del 13 al 17. Casi al final de la Biblia, Santiago, capítulo 4, del 13 al 17. Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17, dice su palabra. Diga conmigo, ay, ay, ay. Ve lo que dice. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Vea la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Esos que nos creemos a veces cargas y yo voy a hacer y yo voy a ir. ¿Qué es vuestra vida? Respuesta, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida del hombre. Hoy estamos, más tarde no sabemos. No es ni mañana, más tarde no sabemos. No sabemos qué va a pasar de aquí a 10 minutos. Puede que se venga un terremoto y eso se nos caiga encima y aquí muramos. Pero no se preocupe, si le ha entregado su vida a Cristo, morir es ganancia. Y si no le ha entregado su vida a Cristo, hermano, puede que esto se le caiga encima. ¿Ya le entregó su vida a Cristo? ¿Está preparado para morir? ¿O estás pensando como muchos, cuando sea viejo voy a buscar al Señor? Cuando no sabes qué será de mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Como neblina que aparece y desaparece por un poco de tiempo. Versículo 15, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Oiga, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es ¿qué? Es mala. Ahora, ojo a esto. Verso 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿A qué se está refiriendo con saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado? El contexto que viene hablando es de aquellos que dicen, yo voy a ir, yo voy a hacer. Y no toma en cuenta a Dios para nada. Eso es pecado. Eso es lo que el contexto me está diciendo. De aquellos que dicen voy a ir y voy a hacer, en lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Y para muestra, hermanos, muy lamentablemente, yo no sé cuántos se dieron cuenta de un accidente que hubo antier, de dos muchachos que iban para el trabajo, ambos en motocicleta. Ambos salieron como todos los días al trabajo y se toparon de frente. Y uno murió inmediatamente ahí. El otro todavía, no sé, creo está en el hospital todavía. Pero hermanos, esa es la vida. Y nosotros a veces creemos que en nuestra propia prudencia y pensamos, el otro año yo voy a hacer. Yo voy a hacer esto, tengo estas metas, tengo estos propósitos. Recuerde, Dios bendice sus planes, no los nuestros. Puede que para mañana no estemos. Entonces dice el consejo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, iglesia. Reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Y cuál bendición traerá esto? Y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. Esa es la bendición que dice Salomón. Si ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas para orar, para pedirle a Él su dirección, su sabiduría en todo lo que vamos a hacer, hermanos, podemos tener la seguridad, la confianza en un Dios que va delante de nosotros para guiarnos por el buen camino. Por el buen camino. Pero ¿pones todas las cosas delante de Dios? ¿Pones todo lo que vas a hacer delante de Dios? Ve lo que dice la palabra en relación a Él enderezará tus veredas. Salmo 25. Me gustó lo que dice el salmista porque, hermanos, en los salmos encontramos la experiencia, la vivencia de hombres de Dios que amaban a Dios y tenían experiencias con Dios, de lo que Dios era y lo que Dios podía hacer por ellos. En el Salmo 25 vamos a leer versos del 4 al 5 y versos del 8 al 10. Salmo 25. Dice así. Salmo 25 del 4 al 5 dice el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Oigan, qué manera de orar, qué oración. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Versos 8 y 10 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, como Él es bueno y recto, Él enseñará a los pecadores el camino, y encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Hermanos, Dios va a guiarnos. Si nosotros oramos y ponemos todo delante de Él, hermanos, una de mis oraciones en la mañana siempre es, Señor, guía mis pasos en este día. Esa es una de las frases de mi oración en la mañana. Señor, guía mis pasos en este día.
Además de que pongo todo delante de Él, hermanos, yo le digo al Señor cuando hay estudio, cuando voy a ir a algún lugar, a veces que voy a ir a Ciudad Quesada, Señor, hoy voy a ir a Ciudad Quesada, pongo eso en tus manos, hoy hay estudio, Señor, todo lo pongo en sus manos, para eso oramos diariamente, para poner nuestra vida delante de Él. Entonces la pregunta es, ¿estás poniendo tu vida delante de Él, tus caminos? Ahora vamos al verso 7 y 8. Porque Salomón parece seguir hablando de esto todavía en los versos siguientes. Todavía Salomón vuelve a recalcar esto en otras palabras, pero lo vuelve a recalcar. Y el consejo del verso 7 es, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Es parecido a no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Aquí Salomón vuelve a recalcar la necedad del hombre al no confiar en Dios sino en sí mismo para tomar sus propias decisiones. Hermanos, si es que esa es la realidad del hombre, el hombre es necio. Perdónenme la expresión, pero eso dice la palabra, el hombre es necio. El hombre siempre quiere caminar a su antojo, quiere hacer lo que él quiere hacer en su vida. Él no quiere que nadie le diga cómo hacer las cosas. El hombre cree que lo que él hace está bien y que nadie le diga nada, pero hermanos, tenemos la palabra, tenemos a Dios y Él quiere corregir nuestra manera de vivir, en la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y por eso Salomón dice, no seas sabio en tu propia opinión. Vea lo que dice Proverbios 12:15, ahí después de Salmos, Proverbios 12:15. Y luego 14:12, dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Oigan, el camino del necio es derecho en su opinión. Es derecho en su opinión. El camino del necio. Mas el que obedece el consejo es sabio. En este caso sería el consejo de Dios. Ahora ve lo que dice Proverbios 14:12. Ya leímos donde dice que el camino del necio es derecho a su opinión. Ahora vea el 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. El hombre cree que él va bien. Ahora, hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros creíamos que íbamos bien en nuestra vida? Hasta que Cristo apareció en nuestro camino y nos hizo cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y enderezó nuestro camino. ¿Hay alguien acá que Dios haya hecho eso en su vida? Eso es lo que la palabra hace y eso es lo que Dios hace. Él endereza nuestra vida, Él endereza nuestro caminar. Porque los caminos del hombre, del necio, son torcidos, aunque él crea que son rectos, pero están torcidos. ¿Cuántos hombres, hermanos, cuántos hombres creen que ellos son muy afortunados por tener varias mujeres? ¿Cuántos hombres he escuchado que ellos son muy cargas, muy galletas porque aguantan a tomar mucho licor? Y ellos creen que eso es bueno y los hace sentirse en cargas, pero están torcidos. Eso es lo que dice ahí el proverbio: el camino del necio es derecho en su opinión, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos y su camino es camino de muerte. Eso enseña la palabra. Hermanos, en relación a esto de que no seas sabio en tu propia opinión, yo subrayé esto. Dice, recuerda, somos personas pecadoras.
Por lo cual nuestras decisiones la mayoría de veces son torcidas. Porque somos pecadores. ¿Usted me entiende eso que le acabo de decir? Por eso necesitamos el consejo de Dios y su palabra. Por eso necesitamos la guianza de Dios y que Él enderece nuestros pasos. Porque somos pecadores y creemos en nuestra propia opinión a veces que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien cuando estamos mal a los ojos de Dios. Muchas veces porque no oramos y no pedimos la dirección de Dios para hacer las cosas. El otro consejo que viene en ese mismo, en el capítulo 7, es: teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión y ahora teme a Jehová y apártate del mal. El cristiano, hermanos, debe caminar en el temor a Dios. Oigan esto, y ese temor le ayudará a apartarse del mal. Pero solo si es temeroso de Dios. Si no es temeroso de Dios, no se va a apartar del mal. Porque eso es lo que dice: teme a Jehová y apártate del mal. Si no hay temor de Dios, no se va a apartar del mal. Así de fácil. El cristiano debe caminar en el temor de Dios y ese temor le ayudará a apartarse del mal. Ahora, ¿qué es la palabra temor? ¿Qué es temor? Esta palabra temor en el hebreo, la palabra es yaré. Y esa palabra yaré significa un temor reverente. Ahora, ¿qué es un temor reverente? Es un temor con respeto. Ese es el temor que viene hablando la palabra. Te teme a Jehová. Reverente. Se usa, oigan esto, en una relación a una persona de alto rango. Él tiene un rango mayor que el de nosotros. Una persona de alto rango. Pero es más que simple temor. Es la actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto películas de cuando había un rey y él estaba sentado en el trono, ese rey, cuando llegaban a entrar, ¿cómo llegaban a entrar donde estaba ese rey? Yo no sé si usted ha visto las películas. Ellos tenían que entrar en una postura de humillación, con su cabeza viendo hacia abajo y no podía mirarlo a los ojos. Si lo miraba a los ojos, le podían cortar la cabeza. Esa persona que estaba ahí era de respeto, era de honra y había que tenerle temor porque le podía cortar la cabeza. Cuando ellos llegaban, ellos hablaban y ellos pedían permiso para hablar, y cuando el rey les permitía hablar, ellos podían enderezarse y hablar con él, porque le era permitido. Ese temor reverente que enseña la palabra es algo parecido cuando nosotros llegamos delante de Dios. Hermanos, ¿no ha leído las escrituras de cuántas personas luego de que vieron a Dios sin darse en cuenta, ellos dijeron: vamos a morir porque hemos visto a Dios? Y tuvieron temor, un temor reverente, porque sabían quién era Dios. Cuando hablamos de este temor reverente, hermanos, es un temor muy diferente al que la mayoría de gente cree que hay que tenerle a Dios. Ustedes saben que la mayoría de gente le tiene un temor a Dios, es generalmente en 4 paredes en una iglesia. Acuérdense, hermanos, voy a hablar de la iglesia tradicional. Recuerde cómo la gente en la iglesia tradicional, la gente va y cuando están ahí, le dicen a los hijos: no hagan bulla, cállese, le voy a meter un pellizco, aquí usted no tiene que comportarse. A veces muchos vienen a la iglesia y creen lo mismo. Aquí hay que comportarse, estamos en la iglesia, pero luego de las puertas para afuera se les fue el temor reverente. Porque no entienden dónde está Dios y quién es Dios.
Dios no está en cuatro paredes. Usted no tiene que tener un temor reverente dentro de la iglesia, hermanos. Es en su vida como creyente. No dentro de la iglesia, no en cuatro paredes. Hermanos, yo me acuerdo de una persona, una vez escuché que no venía a la iglesia porque tenía que quitarse la gorra. Y yo le dije, venga con gorra, con sombrero, con lo que sea, pero venga y escuche el evangelio, venga y escuche la palabra para salvación. Porque, hermanos, la gente cree que cuando entra a cuatro paredes, uy, aquí está Dios. No, hermanos, Dios está en todo lugar. Y hay que tenerle un temor reverente. Vea lo que dice el Salmo 112, verso 1. Salmo 112, 1. Dice la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado es dichoso el hombre que teme a Dios. Dichoso el hombre que teme a Dios, que tiene esa reverencia, ese temor reverente de quién es Dios. Hermano, ¿usted alguna vez ha visto a las personas diciendo en una cantina, por usar solamente algo, en una cantina, es más, en una casa, en una fiesta donde hay guaro y hay contrabando y alguien decir, uy, pero ¿cómo están haciendo eso? Aquí está Dios. ¿Usted alguna vez ha oído a alguien decir eso? Pero ¿qué pasaría si usted ve a alguien dentro de una iglesia y lo ve tomando licor? Y lo ve fumando, haciendo algo dentro de una iglesia. ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Cómo se le ocurre en la iglesia? Porque creen que Dios está ahí. Curiosamente, los padres que pellizcan a los niños y le dicen, cállese, tenga respeto, está en la iglesia, muchos de esos salen de la iglesia y se van para la cantina. Pregunta, ¿dónde está el temor reverente? Ahora, ¿cuántos en la misma iglesia cristiana evangélica hacemos lo mismo? Aquí nos comportamos como cristianos, pero salidos de la puerta, vivimos como el resto del mundo. Muchos porque dicen, aquí no está el pastor que me vea. Aquí no está el líder que me vea. ¿Será que no hemos entendido la palabra y conocido a Dios de verdad? Eso trae una bendición también para nosotros, y la bendición está: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquellos que le temen al Señor, aquellos que confían en Él, aquellos que no tienen su confianza en sí mismos, dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta bendición, hermanos, es un término de salud física para aquellos que ponen su confianza en Dios, le temen a Dios y se apartan del mal, ya que la falta, óigame esto, la falta de confianza en Dios nos puede causar enfermedades físicas. Y un ejemplo extraordinario de esto, hermanos, es el famoso estrés casi 4. Hermano, usted ha visto que esa es una de las enfermedades más problemáticas que hay más en este tiempo. ¿Cuántas personas están incapacitadas? ¿Cuántas personas están en una cama postrados por el estrés porque les da dolor de cuerpo, dolor de huesos, dolor de cabeza? Contracturas musculares por el estrés. Porque vivimos en el corre-corre, en el afán, y nos olvidamos de confiar en nuestro Dios, en nuestra vida. Eso será
medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Filipenses capítulo 4 del 6 al 7. Filipenses capítulo 4 del 6 al 7, vea lo que nos dice. Dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses 4 del 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos. ¿Por qué debemos de estar afanados? Por nada. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No esté afanoso, vaya y entréguele eso al Señor, vaya y ore y dígale: Señor, esta es mi carga, esto es mi problema, pero voy a entregarte esto, voy a confiar en ti porque yo no puedo solucionarlo. Verso 7. Una vez que usted ha entregado esas cargas al Señor, en oración ha venido delante de Él, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, de acuerdo a lo que hemos visto, la gran pregunta es: ¿realmente hemos aprendido a confiar en Dios? Como hombre creo que les digo que no hemos aprendido a confiar en Dios. No hemos aprendido a ir en oración y a decirle: Señor, tenga esto, yo no puedo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No hemos aprendido realmente a ir en oración delante del Señor y decirle: Señor, este es mi problema, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy viviendo. Ten, Señor, y confiar en Él. No lo hemos hecho. No lo hemos aprendido todavía, creo. Yo con los años esto lo he ido aprendiendo, hermanos. Ustedes no saben cuántas veces vine a llorar a esa oficina. A decirle al Señor: Señor, ya no puedo con esto. Y agarrar esa carga y entregarla. Y de verdad entregarla. Y cuando me he levantado, hermanos, de la oración, de llorar delante de Él, el problema no se ha solucionado, pero esa palabra se ha cumplido en mi vida. Tengo paz en mi corazón y en mi mente. Porque yo no puedo solucionar nada. Soy un hombre. Mi confianza debe estar ¿en quién? En Dios. Y con eso termino. Por lo tanto, iglesia, tomemos este consejo para ponerlo por obra. Al poner toda nuestra confianza en nuestro Dios, que es soberano. Y no confiar en nosotros mismos, ya que somos pecadores. Recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia y reconócelo en todos tus caminos. Si no lo has hecho, yo te invito a que empieces a buscarlo en oración, a reconocerlo a Él en todos tus caminos, para que aprendas a confiar en Dios. Ese es el consejo para nosotros hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, siempre creo que tu palabra nos habla y nos enseña. Pero también hoy veo una realidad, Señor, y es que somos buenos para ser sabios en nuestra propia opinión. Somos buenos, Señor, para no reconocerte en nuestros caminos, para apoyarnos en nuestra propia prudencia. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, de hoy en adelante a fiarnos en ti de todo nuestro corazón. A poder confiar en que tú vas delante de nosotros de verdad, en poner todas las cosas grandes y pequeñas delante de ti, Señor.
a no afanarnos por nada, Señor, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de ti, para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, como nos enseña tu palabra, Señor. Vivimos en un mundo ajetreado de problemas, pero tu palabra también nos enseñó hoy que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias por esas palabras. Y eso debe darnos fe y confianza en ti, Señor, para seguir creyendo que tú eres soberano y que todo lo que sucede, tú estás en control, y aún mi propia vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey?